Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y si no, aquí estoy yo para intentar animarlos un poco con un tema que, créanme, ha estado en boca de todos y nos tiene a todos pegados a la pantalla: el misterio de la desaparición de Ande. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima especulación, muchísimas preguntas y, por supuesto, muchísimo drama. ¿Qué pasó realmente después de la pelea con Kerem? La verdad, amigos, es que la historia de Ande y Kerem, como una telenovela turca de alto presupuesto, ha estado llena de giros inesperados, rumores desmentidos y, por supuesto, mucho amor, o al menos eso es lo que aparentaba. Pero, ¿qué ocurre cuando la fachada se agrieta? ¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué fue lo que realmente desencadenó esta aparente desaparición? Si eres fan de las series turcas, especialmente de Love is in the Air o simplemente te gusta estar al tanto de la farándula, sabes de lo que hablo. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de esta exitosísima serie, fue y sigue siendo un tema de conversación constante. Su química en pantalla era innegable, su conexión parecía palpable y los fans, como buenos chipe no tardaron en soñar con que esta magia traspasara la ficción. Y bueno, al principio parecía que sus sueños se hacían realidad. Pero como en toda buena historia, el paraíso no dura para siempre. Los rumores de peleas, tensiones y desencuentros comenzaron a circular. Y luego la bomba, la ruptura. Y amigos, no fue una ruptura cualquiera, sino una que dejó un vacío, un silencio y, en cierto modo, la sensación de que algo más sucedía. Por eso, hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar las pistas, a repasar las declaraciones, a ver qué se esconde detrás de las palabras y, sobre todo, a intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasó realmente con Ande? ¿Dónde se metió después de ese supuesto altercado con Kerem? Pero antes de empezar, no puedo evitar pedirles algo. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta gran familia, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Tu apoyo es muy importante. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este misterioso mundo. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por el final, de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Oficialmente la ruptura fue anunciada, más bien se dedujo por la falta de fotos juntos, por las declaraciones ambiguas en las entrevistas y, por supuesto, por la ausencia de muestras de cariño en las redes sociales. Las razones oficiales fueron, como siempre, diferencias irreconciliables, cargas de trabajo incompatibles y la necesidad de enfocarse en sus carreras. Clásicos. Pero los fans, como buenos detectives, no se conformaron con esa versión oficial. Empezaron a investigar, a analizar cada foto, cada comentario, cada like, buscando pistas sobre qué pudo haber pasado realmente. Y por supuesto, los rumores comenzaron a circular. Uno de los rumores más persistentes y que de alguna manera alimenta el misterio de la desaparición, es el supuesto altercado, la pelea, el enfrentamiento que se habría producido entre Hande y Kerem. Según algunas fuentes, la discusión habría sido intensa, con gritos, reproches y, aparentemente, lágrimas. Las causas de esta pelea varían según la fuente: celos, desacuerdos sobre el futuro, el manejo de sus carreras. La verdad, amigos, es que nunca sabremos con certeza qué se dijo, qué se hizo, o qué se sintió en ese momento, a no ser que uno de los involucrados decida hablar abiertamente. Lo que sí es cierto es que, después de este supuesto incidente, Hande pareció desaparecer del ojo público, al menos por un tiempo. Dejó de subir fotos a Instagram con la misma frecuencia, evitó las entrevistas, y se mantuvo alejada de los eventos públicos. Parecía que necesitaba tiempo para reflexionar, para sanar, para alejarse del foco mediático. Esta desaparición alimentó aún más los rumores y las especulaciones. ¿Estaba deprimida? ¿Se había ido de viaje para alejarse del estrés? ¿Estaba sufriendo en silencio? El silencio de Hande paradójicamente hizo mucho ruido. Además de los rumores sobre la pelea, surgieron otras teorías sobre lo que pudo haber pasado. Algunas apuntaban a la presión mediática, a la dificultad de mantener una relación en el ojo público, a la necesidad de proteger su privacidad. Otros hablaban de la influencia de terceros, de amigos, familiares o incluso de managers que podrían haber tenido un papel en la ruptura.
Y por supuesto, no faltaron los que especularon sobre la existencia de otras relaciones de infidelidades. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Podemos saber la verdad? Bueno, la verdad absoluta probablemente no. Pero si podemos analizar las pistas, evaluar las declaraciones y, sobre todo, reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Una de las primeras pistas que debemos analizar son las declaraciones de los propios protagonistas. Tanto Ande como Kerem han sido, en su mayoría, evasivos al hablar sobre el tema. Han evitado dar detalles, han recurrido a frases hechas y a declaraciones genéricas sobre la importancia de la amistad y el respeto. Sin embargo, en algunas ocasiones, han dejado entrever ciertos sentimientos, ciertas emociones que pueden ser clave para entender lo que pasó. Por ejemplo, Kerem, en alguna entrevista, habló sobre la dificultad de lidiar con la fama, con la exposición mediática, y sobre la necesidad de proteger su vida privada. Ande, por su parte, ha hablado sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de priorizar el bienestar personal y de alejarse de las situaciones tóxicas. ¿Podemos deducir algo de estas declaraciones? Quizás que la presión mediática, el escrutinio constante, el juicio público pudieron haber sido un factor importante en la ruptura. Quizás que ambos sintieron la necesidad de protegerse, de priorizar su salud mental y emocional. Otra pista importante son las redes sociales. Instagram, en particular, se ha convertido en un termómetro de las relaciones sentimentales. Los unfollowers, los likes, los comentarios, pueden decir mucho sobre la situación entre dos personas. En el caso de Ande y Kerem, la ausencia de fotos juntos, el distanciamiento en las redes sociales, fueron señales claras de que algo estaba pasando. Después de la ruptura, ambos comenzaron a subir fotos por separado, a mostrar sus vidas sin el otro. Ande se centró en su trabajo, en sus viajes, en sus amigos. Kerem, por su parte, se mostró más involucrado en proyectos personales, en su faceta de actor y productor. ¿Qué podemos deducir de esto? Quizás que ambos decidieron tomar caminos separados, que buscaron su propio espacio, que se enfocaron en sus propios proyectos. Quizás que la ruptura fue dolorosa, pero necesaria. Pero, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de la desaparición de Ande? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y multifacética. No hay una única verdad, sino múltiples perspectivas, múltiples versiones de los hechos. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura entre Ande y Kerem fue un evento importante, que generó un gran impacto en sus fans y en el mundo del espectáculo. Y que, a pesar del tiempo transcurrido, el misterio de lo que pasó realmente sigue vigente. La desaparición de Ande en realidad no fue una desaparición física, sino una especie de retiro voluntario del ojo público. Necesitaba tiempo para sanar, para reflexionar, para alejarse del ruido mediático. Y al parecer lo logró. Hoy en día, Be sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado nuevos proyectos, ha participado en eventos y ha seguido conquistando a sus fans con su talento y su belleza. Parece que ha encontrado la paz, la estabilidad y la felicidad. ¿Y Kerem? Kerem también sigue adelante con su carrera. Ha trabajado en nuevos proyectos, ha seguido creciendo como actor y productor. Parece que también ha encontrado su camino. ¿Mantienen contacto? ¿Son amigos? Eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí es cierto es que ambos han demostrado madurez y profesionalismo al lidiar con la ruptura. Han seguido adelante con sus vidas, sin caer en polémicas ni en dramas innecesarios. En resumen, amigos, la historia de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles. La presión mediática, el escrutinio constante, la necesidad de proteger la privacidad, pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. La desaparición de Ande fue, en realidad, una necesidad de protegerse, de sanar, de alejarse del ruido. Y aunque el misterio de lo que pasó realmente sigue vigente, lo importante es que ambos han logrado seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el misterio de Ande y Kerem. Hemos repasado los rumores, las declaraciones, las pistas, y hemos intentado arrojar un poco de luz sobre lo que pudo haber pasado. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante. Y ahora, quiero escuchar sus opiniones.
¿Qué piensan ustedes sobre lo que pasó entre Andy y Kerem? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden, amigos, si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Chao, chao.